ha durado 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses. Dificultades en el sentido de que algunos grupos se atrasaban. El grupo de los martes era el grupo que estaba adelante de todos. Y no sé cómo es que el grupo del martes se atrasó. El viernes estaba atrasado. El viernes se juntaron 3 grupos, ¿no? Miércoles, jueves y viernes hicieron un solo grupo y se fueron al día viernes. Y ellos terminaron, hermanos, con 2 semanas de anticipación. 3 semanas de anticipación, ¿no? Porque no preguntan, dice. Y entonces eso trajo un poco de dificultad porque también hemos tenido actividades los sábados. En fin, tuvimos la visita de Francesco y el sábado también se atrasó. Y entonces pensaba, este domingo, si vamos a tener nuestra clausura del discipulado, ¿cómo vamos a tener clausura si el grupo del grupo que es miércoles, jueves, viernes y sábado todavía no han terminado su discipulado? Al martes le falta una clasecita, la clase 34. Al otro grupo también le falta obviamente la clase 34, el día sábado, ¿no? Bueno, pues ¿saben qué? Pues vamos a terminar el día de hoy esa clase, la clase 34, para poder cerrar nuestro discipulado. Y los que han estado el viernes, pues no está de más que vuelvan a recordarlo. ¿Ok? Así que usted ya va a tener su tiempo de poder, como no ha traído su material, porque yo no quería decir que venga y haga su material, traiga su material, porque ¿qué tal si los del día viernes no vienen? ¿No? ¿Qué les íbamos a hacer, no? Pero como va a quedar grabado, ustedes pueden rellenar su material luego con la grabación. Así que vamos a ir a la lección 34. Le voy a pedir a Joshua, por favor, que vaya ahí atrás y que ponga el discipulado, por favor, en la lección 34. Vamos a seguir la misma metodología que estamos cerrando. ¿Cómo vamos a terminar nuestra clausura, hermanos, si no terminamos el discipulado? Lo tenemos que hacer, ¿no es así? Lo tenemos que hacer, tenemos que terminar por completo. Y saben, hermanos, no podemos hablar del Evangelio si no tenemos la certeza de que Dios juzgará al final de los tiempos. La proclamación del mensaje, la proclamación del Evangelio está incompleto si tú no tienes la certeza de que al final de los tiempos Dios juzgará con juicio justo cada una de tus obras. No puedes. Cualquier predicación del Evangelio que no incluya la proclamación del juicio de Dios al final de los tiempos es una predicación vana. Quita tú el juicio de Dios al final y te pregunto, ¿para qué tendría que haber venido Cristo a morir en una cruz? ¿Para qué? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Se han puesto a pensar para qué vendría Cristo a morir por nuestros pecados si al final de cuentas no hay un juicio final? ¿Habría sentido? ¿Qué dicen ustedes? Todo este orquestar de nuestro Dios, toda esta planificación desde la eternidad pasada de nuestro Dios y luego poner en marcha este maravilloso plan de salvación que comienza con la creación del universo y luego avanza con la creación de la tierra y luego avanza con la creación de los animales y luego por último en su creación crea al ser humano y lo pone como Señor, por así decirlo, de la creación, como aquel que tenía que gobernar la tierra, el administrador de parte de Dios. Y entonces vemos que el ser humano cae en pecado, falla, y nuestro Dios continúa con este plan de redención. Joshua quiere que le mande el
A ver, vamos a ver. ¿Le pueden enviar el discipulado a Joshua, por favor? No lo tiene. Manden a Joshua. Entonces, no hay razón de para qué nuestro Señor Jesucristo tendría que venir a la cruz a morir por nuestros pecados, si al final de cuentas Dios no va a juzgar nada. Si al final de cuentas tus pecados no son tomados en cuenta. ¿Para qué tendría que morir Cristo? Quita tú el juicio final de Dios. Quita tú ese rendir cuentas delante del trono de Dios al final de los tiempos y tú no necesitas a Cristo. La proclamación del mensaje del Evangelio es completamente innecesario si te das cuenta. No puede haber proclamación del Evangelio, no puede haber una certeza, una convicción de que Cristo ha muerto por nuestros pecados. No podemos necesitar la limpieza de nuestros pecados si no entendemos que Cristo, el mismísimo Dios, tomó el lugar en la cruz por nuestros pecados. ¿Se percatan de eso? Por lo tanto, al término de nuestro discipulado, tenemos que decir y hacer la pregunta: ¿crees que habrá un juicio final? ¿O esto solamente es poético? ¿O esto solamente es parte de las escrituras que se enseña un poquito, pero no podemos enseñar, no podemos enfatizar mucho en esto porque la gente se nos asusta y además, que Dios al final de los tiempos va a juzgar? Eso no suena bonito. ¿Por qué mejor no le predicamos otra cosa? 5 pasos para salir de la depresión, ¿no? 3 pasos para que tu billetera esté gorda, ¿no? Teo quiere esas enseñanzas, creo. Y cosas así, ¿no? Como 5 pasos para que tu adoración sea aceptada y cosas semejantes. Hermanos, intrascendente cualquier mensaje si en la proclamación del mensaje no hay la certeza o no hay la proclamación de que Dios juzgará un día a los vivos y a los muertos. No lo hay, amén. No hay razón de por qué predicar el Evangelio. Entonces podríamos cambiar el mensaje y ahora sí es necesario, ahora sí sería necesario la proclamación del Evangelio de la prosperidad. Están vendiendo chicharrón por atrás, hermano. Ese tipo de chicharrón no me gusta. Hermanos, la proclamación del mensaje es innecesario si Cristo no ha muerto. Si no hay un juicio final. Puedes tú predicar cualquier cosa. Puedes tú predicar el Evangelio de la prosperidad. Puedes predicar el Evangelio de la autoayuda. Entonces, ahí sí funciona. Gracie, ¿estás llevando una vida que no es como tú soñabas? Ven a Cristo porque Él ha muerto. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? ¿No? Para que tengas harto kushki, ¿no? Él ha muerto en la cruz. Se hizo pobre para que tú seas, Gracie, rico. ¿Estás enfermo? Ahora nos tenemos que llevar allá a Lima, ¿no? A hacer sus chequeos otra vez. Esta vez más serios. Pero Él ha muerto en la cruz, llevándose todas tus enfermedades. Entonces, si te das cuenta, los problemas que tú tengas, ahora sí que requieren solución. Esos son los peores problemas que tienes. ¿Por qué? Porque entonces vivir pobre en la tierra ya es un problema. Entonces tener una enfermedad ya es un problema. Si no hay juicio de Dios, el Evangelio y la prosperidad funciona correctamente. Si te percatas.
¿Te das cuenta? Es por eso que en las iglesias nuevas, en las neopentecostales, en las carismáticas, no hay la predicación y el énfasis del juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no es un mensaje que tú y yo lo asimilemos rápidamente. El problema del ser humano es que se va a encontrar con Dios al final de los tiempos. Si tú te das cuenta de eso, si tú entiendes eso, ninguna enfermedad que tengas es tan terrible como la verdad de que te encontrarás con Dios, con todos tus pecados encima, con la suciedad de tus pecados. Ningún sufrimiento temporal es tan grave cuando tú entiendes que al final te encontrarás con aquel que realmente tiene el poder de hacer sufrir eternamente a aquel que ha quebrantado sus mandamientos. Ninguna enemistad puede durar tanto. Ningún resentimiento y amargura y furia puede durar tanto si es que realmente entiendes que hay un problema mayor. Y ese problema mayor, ¿cuál es? Que Dios te juzgará al final de los tiempos. Brian y su problema no es nada comparado a la certeza del juicio de Dios. La hernia de nuestro hermano Paul no es nada, es el menor de sus problemas. La diabetes o los riñones dañados del papá de Jonathan es el menor de todos los problemas. Incluso que estés con una enfermedad yendo a la muerte, hermanos, ese es el menor de tus problemas. El problema está que después de esta vida, el Señor juzgará tus obras. Ese es el problema. ¿Te has percatado de eso? Entonces, cuando entiendes eso, tienes el deseo de solucionar ese problema delante de Dios. Tienes la necesidad. Y entonces, ¿cuál es la solución? Y ahí viene el Evangelio. El Evangelio solo es necesario si es que hay un juicio al final de los tiempos. Leamos juntos nuestro material. Cerraremos entonces nuestro estudio del Evangelio considerando la certeza del juicio y una breve descripción de este. En general, la humanidad... Hazlo grande, Yoshita. En general, la humanidad busca evitar o incluso rechazar la verdad bíblica del juicio futuro. Hay que ser honestos. ¿A quién le gusta predicar a su vecino? Hey, arrepiéntete, porque el Señor juzgará tus obras? Sal y predícale eso a la gente. ¿Te das cuenta? Sal y dile a la gente, arrepiéntete. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él juzgará tus obras, sean buenas o sean malas. Él al final de los tiempos juzgará tus obras. Él traerá a memoria tus obras, y si son malas, serás condenado para siempre. Vamos, dile eso al vecino, dile eso al amigo, dile eso a aquel que está metido en el alcohol. Es obvio que esto es rechazado por el corazón del ser humano. En general, la humanidad evita y busca rechazar esta verdad, y eso lo hacen incluso en congregaciones. Pero si realmente vamos a vivir el cristianismo, si realmente vamos a creer en el Evangelio, parte del creer en el Evangelio implica creer y tener la certeza de que Dios nos juzgará un día. Incluso, sigamos la lectura, incluso entre cristianos hay una tendencia a ignorar el tema por temor a ser ofensivos. Una vez más, dile a tu jefe: señor jefe, ¿no? Imagínate que él si se acerque a su jefe. Señor jefe, no sé si es varón o mujer, y que le diga:
¿Sabes? ¿Ya tienes el perdón de Dios? Porque Dios juzgará tus obras. Y el día que estés delante del Señor, después de morir, o cuando Él venga, si Él no te ha perdonado, si no te has arrepentido de tu caminar contrario a Él, Él te condenará en el infierno. Vamos, dile. ¿Qué le va a hacer a Él, sí? Primero, esta Elsie, ¿qué le están haciendo? Le están lavando la cabeza. ¿Sí o no? ¿Qué le están haciendo a Elsie? ¿Por qué llevarle a creer esas cosas? No es necesario. Hermanos, la tendencia del corazón es evitar de este tema. Por esta razón, debemos ser constantes y consistentemente afirmar que de acuerdo con las Escrituras y la enseñanza de Jesucristo, habrá un juicio futuro que va a determinar el destino eterno de cada uno de nosotros. Dios juzgará al final de los tiempos nuestras obras. Y entonces el destino de nuestro destino eterno depende de lo que hemos hecho aquí en esta vida. ¿Usted cree eso? ¿Crees eso? Vamos, ¿crees eso? ¿Te imaginas tú que estás entrando por la puerta? No te han avisado que en la iglesia hay dos perros bien bravos. Y entonces estás entrando, caminando, corriendo, y entonces, corriendo con toda la furia destructora, aparecen estos dos perros y salen corriendo a destrozarte. ¿Qué haces tú? Vamos, ¿qué haces? Lo primero que es agarrarlo y cargarlo, porque son unas cositas tan lindas y tiernas, especialmente el avispón, ¿no? Pareciera que le hubiera picado avispa y su carota que tiene hermosa. No sé si le han visto. Hay dos cachorros en la iglesia muy bonitas. Parece que su papá se ha cruzado con Shar-Pei, un cruce de la Cushy con Shar-Pei, no sé, algo así es. Cushy se llama, ¿no? De Liz, su perro. Medio así. Bonito el perro. Tú le ves y sale a ladrarte con toda tu furia. Incluso cuando tú le juegas, se nota que es bravo. ¡Ah! Te quiere morder la mano, tú le agarras el cuello y no pasa nada. No hace absolutamente nada el perrito. Es inofensivo. Pero ¿cuál sería tu reacción cuando estás entrando y en eso salen corriendo dos Rottweiler de esos tremendos, de esos musculosos tipo José, así como esos macetones? Hermanos, ahí sí tienes patitas para correr, ¿sí o no? Mientras tú no veas el peligro, tú no vas a salir corriendo. Pero te aseguro que se te sale el alma si tú ves a dos pitbulls corriendo terriblemente hacia ti. Los pitbulls, si te agarran, donde te agarran no te sueltan hasta que desgarran. Y otra vez vuelven a agarrar, te pueden matar los pitbulls. ¿Sí o no? Y entonces terriblemente vas a buscar la puerta de escape. Desesperadamente. Mientras no veas el peligro, no buscas la puerta de escape. ¿Sí o no? Igual, el juicio de Dios, las personas no creen que vaya a haber un juicio de Dios. Y por eso sus vidas la viven tal cual. Por eso las personas piensan que sus problemas son los problemas temporales que tienen. No tienen hijos, no tienen familia, o les falta plata, o tienen una enfermedad, o el negocio no les sale, les falta estudios. Aunque todas esas cosas obviamente el Señor nos la provee, pero hermanos, el ser humano está más entretenido en su trabajo, en sus quehaceres, porque no tiene temor de algo que verdaderamente llegará el día que muera. Es el juicio de Dios. El día que sus ojos sean abiertos completamente, ese día verdaderamente tomará en serio la vida cristiana. Y no estará, ¿y por qué no vienes a la iglesia? La chamba.
la gripe, o estaba chispeando. Y tú sabes, el sereno le da a mi hijo y a mi hijo no le puede dar el sereno, ¿no? Cuando realmente entiendes la realidad espiritual, entonces actúas conforme a esa realidad. Pero el ser humano no quiere entender. Va a haber un juicio futuro que va a determinar el destino de cada uno de nosotros. Sigamos. Como ya hemos dicho antes, para ser fieles a las Escrituras, debemos proclamar que el mismo Cristo que vino a morir por los pecados de su pueblo, ese mismo vendrá una segunda vez a juzgar y condenar a aquellos que han rechazado su obra de salvación, hermanos. Es la verdad. Es decir, debemos tener la certeza del juicio. El juicio es inminente. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Tienes el corazón o tienes la prontitud de proclamar el juicio de Dios a todas las personas? Hay que recordar una vez más esto de la represa. Cuando la represa se rompió, bueno. Sí se rompió en una nación, ¿no? En la imaginación de las personas se rompió la represa. ¿Sí o no? En la imaginación de las personas se rompió la represa. Y las personas desesperadamente, viene la represa, ya está por mi casa, ya está. Y todos despavoridos corriendo. Y no vino la represa, y la represa no se rompió. Pero hay algo que sí. ¿Sabes qué? La ira de Dios, míralo como esa represa que ya está resquebrajada y muy pronto se derramará con toda su furia. ¿Sales a proclamar de eso a las personas? ¿Sales y les dices a las personas que Dios muy pronto vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Yo te digo, de repente como para que abras tus ojos un poco más, si no lo estás haciendo, es porque no crees esto. ¿Sí o no? Miren, cuando sucedió esto de la represa, no se me ocurrió a mí, a nadie decir, oye, corre, la represa se ha roto. ¿Saben por qué? Porque yo no creía. Me puse a pensar, una empresa impresionante, que ha hecho muchísimas represas en Sudamérica, por más que sea coimera o corrupta, pero una empresa, estos han tenido una tecnología muy buena. La manera en cómo lo han construido me parece que es un tanto como piramidal, y cuando es piramidal la fuerza como para que lo pueda romper, por más que sea metros y metros de agua hacia arriba, que se rompa. Encima tiene sus desfogues para aliviar. Y yo me puse a pensar eso y yo no creí por nada. Por lo tanto, a nadie le dije, corre, corre, corre. Ahora tómalo para ti. ¿Por qué no anunciarías al mundo que el juicio de Dios está muy pronto por venir? ¿Por qué no anunciarías al mundo que Cristo está pronto a venir y a juzgar y Él ahí se determinará el estado eterno de las almas? ¿Por qué no lo proclamas? Pregúntate. ¿Por qué crees, Jonathan? ¿Por qué alguien no proclamaría esta verdad de las Escrituras? ¿Por qué crees, Elsie? Porque no lo creen. Es decir, solamente estamos jugando, hermanos. Sencillamente estamos jugando. Para ser fieles a la Escritura debemos proclamar que el mismo Cristo que vino a morir por nuestros pecados, un día vendrá a juzgarnos. Leamos juntos. Las Escrituras declaran que el juicio venidero del mundo a través de Jesucristo es certero e inminente. Este juicio es certero porque no hay ninguna duda en las Escrituras de si pasará o no. Las Escrituras no te dicen, tal vez puede ser que pase o no pase, pero por si acaso cree en Cristo. No te dice eso. Lo que te dice es,
es inminente, de que viene. Y Jesús dijo eso. El reino de los cielos es semejante a una red que es puesta ahí en el mar y se arrastra una red inmensa que arrastra todo tipo de peces y al final llegará a la orilla, y una vez que llega a la orilla se saca a los peces malos y a los peces buenos, y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que no están en Cristo, ellos son los malos. No porque... Y aquellos que son buenos no son buenos por sus propias obras, son aquellos que simplemente entendieron que Cristo vino a morir para eso, para hacernos hijos de Dios, perdonados nuestros pecados. No hay duda en las Escrituras de que si este juicio va a pasar o no. Habrá un juicio. Y todo hombre, desde el primero hasta el último, será llamado y probado. Dante, serás llamado y probado delante del Señor. Cuando hice una travesura en el Gómez, por primera y única vez me llevaron a la dirección. Y ahí sí que estaba con miedo. Bueno, en realidad ni siquiera yo hice la travesura. Una amiga hizo una travesura. Y yo solamente la protegí. No quise delatarla, nada más. Y entonces, a la dirección, ¿no? Avisaron a mi mamá y todo eso. Y en fin, yo no quise delatar y entonces yo estaba de miedo. Primera vez que llego a la dirección. Era en 5º año de secundaria. Y yo estaba de miedo. Ese tiempo el director era el profesor Ramiro Alvarado Celis, el que fue el alcalde, el Cholo Alvarado, ¿no? Así le llamaban. Él era el director y el subdirector era Rider Cárdenas, creo. Rider Cárdenas. Para que vean que soy dinosaurio, hermano. Y entonces, quien me lleva, pues es el auxiliar Gary hay Gary, y después un auxiliar más que le llamaban, nunca me aprendí su nombre, La Garza le decían. Y me llevan entonces y yo estaba ahí, de miedo porque iba a estar parado delante del director. Nunca en mi vida, el director siempre pasaba, el Gómez, pues inmenso como siempre, el director pasa por tu lado, no te conoce. Ese día me conoció, y para vergüenza. Y entonces, ahí, yo tenía miedo a la dirección. Cuando te decían a la dirección, tú temblabas. ¿Sí o no? Bueno, yo hoy no, dice. Pero tú temblabas. Hermanos, quien te va a llamar a juicio aquí, quien vas a estar delante de él, no es el director, no es el presidente, no es un juez cualquiera. Es el Dios que conoce lo más profundo de tus pensamientos. Yo te pregunto, ¿vas a salir librado? ¿Lo vas a hacer? Habrá un juicio y todo hombre, desde el primero hasta el último, será llamado y será probado. Y este juicio también es inminente, ya que podría venir al mundo en cualquier momento. Ahora, yo siempre les he dicho, para mí hay 2 maneras en las que Cristo viene. No digo que los teólogos digan eso, sino que yo pienso un tanto así y les doy la razón. El día que tú mueres, ese día se acaba toda oportunidad para ti. ¿Sí o no? Ese día para ti prácticamente Cristo vino. Lo otro es cuando Cristo venga en el futuro, que puede ser mañana, más tarde o de acá a 1000 años, no lo sabemos. Pero si es 1000 años igual vas a estar muerto. Pero el día cuando Él venga, o cuando la muerte, o cuando Él venga, o cuando mueras, en ese momento te pararás delante del Señor. Debes tener seguridad de que eso va a ser así. Y la pregunta es, ¿vas a salir librado de ahí? En un abrir y cerrar de ojos, cuando sea menos esperado, Cristo aparecerá. Ya no, en la primera vez vino con sus brazos abiertos, de tan abiertos que incluso lo crucificaron. Esos brazos abiertos, clavados por clavos gruesos, clavos sucios.
que tenían los brazos de Cristo abiertos para nosotros. En la segunda vez Él no va a venir así. En la segunda vez sus brazos no van a estar abiertos para recibirte. En la segunda vez Él vendrá, la Biblia dice, con espada para juzgar, con juicio. No va a venir a entregar su vida por los pecados como lo hizo en esta primera vez, sino para juzgar al mundo en justicia y separar a su pueblo de aquellos que se negaron a creer. Separará Dios Cristo a aquellos que son suyos a su derecha y a aquellos que no son suyos a su izquierda. Y los que son separados a la izquierda, la Biblia dice que sufrirán por toda la eternidad. Y cualquier cáncer, el peor de los cánceres que pueda haber en la tierra, no se compara en nada al sufrimiento que Dios producirá a aquellos que le negaron, a aquellos que no se arrepintieron. Hermanos, ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia no es que Él te va a hacer rico. El mensaje de la Biblia, Stephanie, no es de que tú, búscale al Señor para que seas feliz. No. Déjame decirte, en la Biblia el énfasis no es tu felicidad, por ejemplo. Incluso cuando te cases, ni siquiera en tu matrimonio el énfasis es la felicidad. Algunos que se casan pensando, me quiero casar porque ese día voy a ser feliz. Falso. No, tienes malas expectativas. Cuando tienes esas ideas, ese matrimonio no va a funcionar porque no te casas para ser feliz. Si te casas para mostrar el carácter de Cristo, a pesar de lo que pueda ocurrir. No es para ser feliz. La vida no es para ser feliz. Jamás en la Biblia dice, búscame y vas a ser feliz. No dice eso. La Biblia dice, sé santo y entonces disfrutarás de verdadera felicidad. Pero no como consecuencia de buscar la felicidad, sino como consecuencia de buscar la santidad y al Dios santo. ¿Te das cuenta de eso? Es completamente diferente. Y como hay un juicio, las Escrituras entonces están llenas de la advertencia acerca de este gran día y de la necesidad de que si este es el verdadero problema, entonces ahora sí sales y proclamas, arrepiéntanse, y encuentras tú a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, ¿no? Preparad las veredas, y entonces Juan el Bautista sale y predica, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, después de ser bautizado, comienza su ministerio. ¿Y qué les dice? Oye, síganme, yo los voy a alimentar. Él no dice eso. Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy pronto Él volverá a juzgar. Ese es tu verdadero problema. ¿Problemas emocionales? ¿Problemas sentimentales? ¿Problemas económicos? Al tacho esos problemas. Esos no son problemas. El verdadero problema es que un día estarás parado delante de Dios. Y si Él no perdonó tus pecados, estás en serios problemas, verdaderos problemas. Por eso la Biblia está llena de advertencias de que Él viene, de que su juicio viene, su juicio viene. Y entonces, esto no es solamente enseñanza del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas que fueron enviados al reino del sur, al reino del norte, a proclamar, siempre decían, arrepiéntanse, viene el juicio de Dios, arrepiéntanse. Y incluso cuando Jonás fue enviado hacia Nínive, una ciudad pagana, el mensaje siguió siendo el mismo, arrepiéntanse. Ese es el mensaje. ¿Por qué hay que arrepentirnos? Porque Dios juzgará un día tus obras. Te pregunto, ¿cómo crees que vas a salir si Dios conoce cada una de tus obras? Las que tú las conoces, las que conocen algunos y también aquellos, esas obras que tenemos muy ocultas. Él las tiene. La sabe muy bien. Paul Washer hace un ejemplo, una ilustración, ¿no? Porque a veces las personas no se creen tan malas, se creen buenas todavía las personas. Y entonces Paul Washer dice, muy bien, imaginemos que tu cerebro tiene conectores en audio y video. Y vamos a usar, ¿a quién? Vamos a usar a Stephanie.
Y vamos a conectarla acá en audio y video, volumen alto. Y ahí que salga proyectado todo lo que ella ha pensado, deseado, incluso en su soledad. Pregunta a Stephanie. ¿Te gustaría que hagamos eso? Nosotros vemos a Stephanie, una chica bien jovial, las veces que se han reunido los jóvenes y le he visto cómo se ha divertido riendo muy bien ella. Y la vemos, Dios mío, parece una señorita, pues, ¿no? Decente. Pero a ver, pues, conectemos en audio y video y que salga publicado ahí. Todo lo que ha pensado, todo lo que ha hecho, que ni su mamá sabe. Todo lo que ha pensado, lo que ha deseado y cómo su mente hasta dónde incluso se ha ido. Y que salga bien en audio y video. En 8K todavía. Hermanos, no somos buenos. Dios juzgará nuestras obras. Por eso la Biblia nos dice que Dios un día vendrá con su juicio. ¿Cómo estarás? ¿Cómo estás tú ahí? Veamos algunos textos referente a esto. Hechos 17:31, por favor. Hechos 17:31. Vamos para ir rápido. Les voy a pedir que vayan a ver. Paul, Hechos 17:31. ¿Sí? A ver, al lado que está Elsie, Romanos 14, del 10 al 12. ¿Está bien? Luego Jonathan Fuerte va a leer Santiago 5:9. Y luego Teo, para ir rápido, va a ir a Mateo 16:27 cuando le toque. Joy, por favor, vas a ir a Mateo 25:31 al 33. Todos van a hablar fuerte, por favor, para avanzar rápido. Y luego, Freddy, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Acuérdense, por favor, sus textos, para ir rápido. Y ahí lo vamos a analizar, hasta ahí vamos a... Comenzamos, ¿les parece? Hechos 17:31, vamos. Fuerte y claro. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Dios ha designado a un hombre, no se olviden, a un hombre para que sea el juez de todos los hombres. ¿Y quién es ese hombre? Jesús. ¿Qué nos dice Romanos 14:10, Elsie? Al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo y yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, de esto se trata. De esto se trata la vida. Un día estarás parado delante de Dios y juzgará tus obras. Y Dios ha designado a Jesucristo para que sea Él quien juzgue. Todos compareceremos ante su tribunal. Y ahora todavía sigues pensando que los problemas que tienes son verdaderos problemas. El verdadero problema del ser humano es que estará parado delante de Dios y Él juzgará nuestras obras. La idea que tienen afuera es que, no, pues Él me va a dejar pasar. Seguramente cuando llegue al cielo el Señor va a pedir papeles, un documento de que he hecho obras buenas. Y cuando me pida papeles yo lo dejé tijera y entrego. No vamos a pasar por alto. El juicio de Dios no va a ser pasado por alto. Tú no vas a pasar por tus buenas obras. Tus obras no van a pesar más que tus buenas obras no van a pesar más que tus malas obras. No es así. En lo que leyó Elsie en el versículo 11, Dios jura por su propia persona
y por su propio nombre, no solo que todos serán juzgados, sino también que todos doblarán sus rodillas y reconocerán tanto su autoridad como para juzgar como la justicia de su juicio. Él es justo, y como es justo, lo que Él determine, tú aplaudirás y dirás, Él es justo. Así te condene, y tú aplaudirás y sabrás, aunque estés revolcándote de sufrimientos, tú sabrás que Dios no ha hecho cosa mala. Te ha condenado para siempre por haber rechazado a Cristo. No, yo no he rechazado. Espérate, ¿qué tanta importancia le pones a la vida espiritual? Porque ¿se acuerdan que les dije que la manera de caminar amando a Dios sobre todas las cosas, el primer paso es venir a la iglesia? El primer paso es congregar. El no congregar, el que no vengas, dice que Dios no es tu prioridad. No, pastor, pero es que yo no voy porque ahí hay puro hipócritas. Y necesitamos uno más. Hermanos, pongamos a remojar nuestras barbas y meditemos en nuestra fe. De esto se trata. 2. Es importante entender que el juicio de todos los hombres a través de Jesucristo es tanto inminente como certero. Que el juicio de Dios sea inminente significa que podría suceder en cualquier momento. Y esta verdad se expone poderosamente en Santiago 5:9. Con fuerza, por favor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Delante de la puerta significa que muy pronto viene. Está cerca. Recuerden. No, pero pastor, yo me acuerdo que cuando era niño, mi tío me hizo asustar de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y él tenía unos documentos impresos de que Cristo viene y el anticristo ya está presente. Y entonces yo no sé si cogí sus documentos, tipeados eran con máquina, y con ese documento me puse a leer y yo tenía miedo. Y me acuerdo que cuando estaba viajando incluso a Lima a ver a mi papá, pues mi mamá me mandaba con el chofer, pues no, con el bus ahí a mi hijo te mando. En ese tiempo no pedían documentos para viajar a Lima, ¿no? Y me estoy yendo a Lima y yo estoy predicándole que Cristo viene, que Cristo va a juzgar, y estoy predicándole tendría 13, 14 años al chofer. Cristo viene, Él ya está pronto, el anticristo ya se está manifestando. No le dejé dormir, bueno, pues ni quería, ahí le hice compañía al chofer. Pero pasó el tiempo y y Cristo no venía. 17 años Cristo no venía, 18 años Cristo no venía, 20 años Cristo no venía, 21 años Cristo no venía, y hasta ahora no viene. Y a los 21, 22 me comencé a alejar. Como Cristo no viene, no hay temor. Cristo está lejos. Tal vez tú puedas llegar a pensar así. Es cierto, Cristo pudiera venir de acá a 1000 años todavía. Está lejos. La vida no la tienes comprada. Hoy puedes morir. Hoy estamos, mañana no. Hoy estamos, mañana no. Esa es la verdad. No, pero la muerte le llega recién a los viejitos. O sea, yo tengo 12, 13, 15 años, 20 añitos. Recién estoy para vivir la vida. No, si niños también mueren, 7 años, 6 años, 5 años, 3 años. Todos estamos susceptibles a eso. Nota, aquí se presenta a Cristo, el juez, como preparado justo a la puerta, listo para abrirla y atravesarla sin la más mínima advertencia, pronto a entrar. Esta verdad demuestra la urgencia con la que los cristianos deben predicar el evangelio a los perdidos y la urgencia con la cual los hombres deben buscar la reconciliación con Dios. ¿Qué pasa? Tú no predicas el evangelio, no me digas que crees en el evangelio, hermanos. Tú no predicas que Cristo los juzgará, no me digas que crees que Él te ha perdonado a ti. No puedes pensar que eres creyente si tú no predicas. Si tú no predicas de aquello, de esa gran noticia. Si tú no le predicas a los demás, miren, Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Tú no haces eso, a nadie le predicas y le enseñas eso. Entonces, hermano, tú mismo no has sido perdonado.
Veamos las descripciones bíblicas del juicio. No, pastor, la Biblia no creo que está hablando, estás exagerando. Leamos pues juntos. En las Escrituras se encuentran varias descripciones de la segunda venida de Cristo y el gran juicio que le seguirá. Estas nos permiten dar un vistazo al gran día que está por venir sobre el mundo. Es importante notar que cuando la Escritura habla del día del juicio, no está hablando metafóricamente. Está hablando de un hecho real que pondrá fin a la historia y determinará el destino eterno de cada hombre. Esa es la verdad, hermanos. Un día Él volverá y juzgará cada una de nuestras obras. Y si no has sido hallado perdonado, Él te condenará. Usted pudiera decir, ¿y por qué estamos reunidos un sábado en la noche aquí en la iglesia? Si mañana tenemos campeonato, mejor mañana nomás venimos a la iglesia, domingo. ¿Para qué venimos hoy día? Porque no queremos perder el poder congregar. Es parte de lo que el Señor ordena, congregar, alabar su nombre, juntos como iglesia. Mateo 16, 27, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La segunda venida de Cristo va a ser poderosa. Pagará a cada uno según sus obras. ¿Cómo están tus obras? Ahora, no estoy diciendo que tú seas perfecto. Estamos diciendo si realmente has sido perdonado. Nadie puede alcanzar la perfección. La pregunta es, ¿Dios te ha perdonado? ¿Crees realmente esta locura? Porque cuando lo crees, sabes que es la única esperanza que tienes delante de Dios. La única y verdadera esperanza es que Él haya perdonado tus pecados. Nota, el título Hijo del Hombre, es una referencia al Mesías o Cristo. En Daniel hace referencia a eso. La historia de la tierra llegará a un final abrupto con la venida del Señor Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos. En Judas 14 y 15, la Escritura declara que el Señor regresará con muchos miles de sus santos. En ese momento, Cristo juzgará a cada hombre de acuerdo a cada uno de sus pensamientos. Juzgará de acuerdo a cada una de sus palabras y a cada una de sus obras. Pastor, ¿qué hago? Bueno, si Cristo limpió tus pecados, perdonó tus pecados, no hay problema para ese día. Pero si no sucedió eso, estás en serios problemas. Aquellos que no han sido justificados por la fe, ¿qué van a hacer? Condenados. Mateo 25, 31, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y entonces pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A la derecha significa gozo eterno. A la izquierda pondrá a los cabritos. En la iglesia hace referencia. Hermanos, sí que tienen una mente. ¿Qué les pasa, hermanos? Miren cómo me distraen. Hermanos, en la Biblia cuando habla de ovejas se refiere a aquellos que han sido salvos, que han nacido de nuevo. Y en la Biblia cuando habla de cabritos o de cabras, se refiere a aquellos que no son hijos de Dios, son condenados. Las ovejas en su rebaño y las cabras fuera del rebaño. Condenación eterna. ¿La Biblia habla de eso o no habla de eso, hermanos? Entonces, las iglesias que no están predicando de esto, ¿te imaginas cómo Dios descargará su juicio sobre ellos? Acá hay una descripción majestuosa
acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio universal que le seguirá. Hermanos, Cristo vendrá y le enseña claramente que Él separará a sus hijos a la derecha y a los que no son sus hijos a la izquierda. ¿Qué diferencia hay entre sus hijos y los otros que no son sus hijos? A sus hijos Él le perdona sus faltas, todas sus pecados. No son perfectos estos hijos, solamente son pecadores perdonados. Los otros son pecadores sin perdón. Nota, como dijimos anteriormente, el título Hijo de Hombre es una referencia al Mesías o Cristo. No hay contradicción entre la venida del Hijo en la gloria del Padre y la venida en su propia gloria, porque el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, como dice Hebreos 1:3. Vemos aquí, como en Mateo 16:27, que Jesús volverá con un séquito, con seguidores, ¿no? Un grupo de ángeles en un espectacular despliegue de poder y gloria. En su regreso, Él establecerá su autoridad absoluta. Todo individuo, desde Adán hasta la última persona nacida en la tierra, será llamada a pararse delante de su tribunal. Nadie se escapará. Ninguna nación, ninguna raza, ningún pueblo o individuo estará ausente. Y en ese momento, la gran masa de la humanidad será separada en dos grupos distintos. El primer grupo, el pueblo de Dios, que heredará el reino eterno que le fue preparado desde la fundación del mundo. Segundo grupo, los impíos, aquellos que serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, serán enviados a condenación eterna. La predicación del infierno es fundamental en la proclamación del mensaje. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué somos pocos? Porque este es el mensaje. Este es el mensaje correcto. Y te das cuenta que tu cuerpo, tu carne, cómo lo resiste. Te das cuenta cómo es que... Oye, pero hay cosas más interesantes que podamos aprender. Hay cosas más interesantes que nos puedas enseñar, pastor. No, esto es lo importante en primer lugar. Si tú no tienes esto, no tienes nada. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago del fuego. Y al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Acá no hay purgatorio, si te das cuenta. La doctrina del purgatorio es una doctrina completamente equivocada. No hay purgatorio. El purgatorio dice que tú, como has sido malo, vas a estar en un lugar intermedio donde de a poquito tus familiares que están vivos, conforme hagan misas, te van a sacar del purgatorio. Y de tarde o temprano llegarás al cielo. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que un día serás juzgado. Grandes y pequeños, de todas las edades, serán juzgados delante del Señor. Él los juzgará. Y aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aquellos a quienes se han arrepentido y son hijos de Dios, para siempre en gozo eterno con Él. Y aquellos que no, ahí comienza su verdadero sufrimiento. Hermanos, algunos dicen, acá una vez que muero, se acaba todo. ¿Cuántas veces, especialmente en los velorios, en los entierros, las personas se paran? La persona ha vivido como incrédulo siempre, ha caminado sin ser creyente, y se paran a hablar y dicen, gracias al Señor, aunque estaba con cáncer ya no soportaba, mucho sufría, ya descansa en el Señor. ¿Han escuchado esa frase? ¡No! No hay descanso. Hubiera sido preferible que se quede para siempre con ese cáncer vivo en la tierra y que no cierre sus ojos.
Porque si no es creyente, una vez que da su último respiro, ahí comienza su verdadero sufrimiento. Ahí es donde inicia. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Este trono blanco habla de santidad y el que está sentado a él, ahí pues es santo. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién? La Biblia nos enseña que tanto el Padre como el Hijo están sentados en el trono. Sabemos que el trono es referido, estamos leyendo la nota, es referido como el tribunal de Cristo y el tribunal de Dios también nos dice la Biblia de las Américas en Romanos 14:10. Sabemos que Dios el Padre ha determinado un día en el que juzgará al mundo en justicia a través de Jesucristo. ¿Por qué la Biblia va a hablar de juicio si no va a haber un juicio? Ese es el problema. Entraremos a un juicio, estaremos en un juicio. El asunto es, ¿lo crees? ¿Crees esta locura? Y en ese juicio Cristo será aquel que murió en la cruz, es el mismo que juzgará. En su primera venida, brazos abiertos para recibirte. En su segunda venida, espada para ejecutar su venganza. Esta gran revelación frente a nosotros no se trata de hacer una distinción entre el Padre y el Hijo. El Padre ha determinado juzgar a todos los hombres a través de su Hijo. Su propósito es demostrar que la confrontación final del hombre será con Dios mismo. Ustedes saben que mi esposita está mal. Y hoy día alguien me hacía una pregunta. Jarvis, pero ¿hasta cuándo va a ser así? O sea, ella como que se intentaba creo que ser empática y decirme, pero Jarvis, yo estoy seguro que de repente quisieras una esposa que esté sana y que esté así, ¿no? Eso me decía. Y yo le decía, hey, espérate un momentito. ¿Acaso la Biblia no te llama a esperar una gloria futura? Y estaba ahí Joshua y yo escuchando cómo me decían esto. Y yo le decía, ¿acaso la Biblia no te llama a esperar una gloria futura cuando Él venga? ¿Acaso las Escrituras te llaman a esperar en esta tierra las mejores bendiciones y el mejor de los estados? ¿Acaso las Escrituras te enseñan que para este mundo es donde debes desarrollar tu mejor vida? No, este mundo se pasa como peregrinos glorificando a Dios. Así se pasa, dándole gloria a Dios y agradecidos porque no recibimos lo que merecemos. No recibimos lo que merecemos. En Cristo, la vida que llevas en esta tierra es demasiado para lo que mereces. Y aparte de eso, nos regala vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Esta gran revelación frente a nosotros no se trata de hacer una distinción entre el Padre y el Hijo, como decíamos, sino que Él un día Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Versículo 11 dice, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra, el cielo, hermano, ni siquiera ellos pueden estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué pecado han cometido? Está hablando de la santidad de Dios. Tan santo es Dios que incluso los cielos son impuros delante de sus ojos, dice las Escrituras. Nota, el viejo orden del mundo que ha sido contaminado por el pecado y la corrupción pasará. El cielo nuevo y la tierra nueva tomarán lugar cuando Él venga. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Murió tu hijito pequeño, estará de pie delante del Señor. Murió de viejo tu mamá, tu papá, tu abuelito, estará de pie delante de Dios. Nadie se salva. Nota, nadie es tan grande que pueda rechazar el llamado a presentarse delante del trono de Dios. Y nadie es tan pequeño e insignificante que pueda esconderse. Todos, sin excepción, estarán ahí en el gran día. Si te das cuenta, si el verdadero problema es el juicio final, lo que estás pasando en esta vida es muy sencilla, muy simple. Es muy simple. No te olvides. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice el versículo 12, y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, dice el versículo 12. Ya acabamos, falta poquito. Nota, aquellos que han rechazado el perdón ofrecido a través del Evangelio de Jesucristo serán juzgados con base en sus obras. Y el hecho de que la frase según sus obras se repite en el versículo 13 es importante. Es como si Juan estuviera intentando despertar las conciencias de los hombres a la completa pecaminosidad de sus obras. Es decir, Juan está diciendo, ten en cuenta tus obras, ten en cuenta tus obras. Dios perdonó tus pecados, porque si no perdonó estás en problemas. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie se escapa. Nota, no habrá lugar para esconderse en el gran día del juicio. No podrás esconderte. Las Escrituras declaran que los hombres clamarán a las montañas y rocas para que caigan sobre ellos a fin de esconderse de la presencia de aquel que está sentado en el trono. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que ese día las personas dirán a las montañas, aplástame, aplástame, escóndeme de Dios. Y nada te pondrá a esconder de Dios. No habrá respuesta a las súplicas. No habrá lugar de donde esconderse, porque el Dios, ese día no será tu Padre. Si no estás en Cristo ese día, Él no es Padre de nadie que se ha arrepentido, que nadie que no ha sido perdonado sus pecados. No podrán esconderse. Y muchos van al infierno, caminan al infierno. ¿Se dan cuenta? Y nosotros no hacemos nada. F, de final. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es tu verdadero problema? ¿Cuál es el verdadero problema de los hombres? ¿Cuál es, Alan? Que un día Dios los juzgará. La proclamación del mensaje del Evangelio implica esto. La necesidad de proclamar. Dios juzgará. Porque si no entienden que Dios los juzgará, ¿para qué quieren a Cristo? Para que me ayude a pagar mis deudas. Ah, ¿te das cuenta? Ahí sí funciona eso, ¿ves? ¿Para qué necesitan a Cristo? Mis hijos, que el Señor me los dé una ayudadita, pues, para que consiga trabajo, para que se case, para que tengan sus hijos, para que ingrese a la universidad, que me ayude con esta enfermedad. No, ese no es el problema. El problema es que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego eterno. ¿Por qué la Biblia habla del infierno como fuego? Porque si te das cuenta, el fuego es lo más aterrador que podemos conocer. Morirse ahogado es muy diferente a morir quemado. ¿Te imaginas el dolor? En el ahogamiento es tomar agua y, ¿no? En quemarse vivo, ¿te imaginas el ardor? Y la Biblia muestra que es fuego. No, yo no creo que sea de verdad hay fuego, sino lo que está diciendo es que lo terrible del sufrimiento es un sufrimiento terrible, el cual Dios ejecutará para aquellos que no estén en Cristo. Pongamos de pie. La nota final dice, este es el trágico final de todos aquellos que rechazan la voluntad de Dios y su oferta de salvación a través de su Hijo. Separación eterna del favor de la presencia de Dios en el infierno. De eso se trata. Si Dios no perdona tus pecados, entonces estás perdido. ¿Y cuál es la solución de Dios? Envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él sea perdonado sus pecados. Y entonces el día del juicio tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. El juicio no es adverso a nosotros. Solucionado nuestro verdadero problema. De eso trata la Biblia.
¿Por qué no habemos mucho acá? Porque este es el mensaje que es difícil de creer. Este es el mensaje difícil de aceptar. Pero este es el mensaje que las personas necesitan. Si tú vas y le predicas, el Señor te va a sanar, tarde o temprano igual se va a morir. ¿Se sana ahorita? Tarde o temprano se va a morir. Y en ese, el mensaje se aplica o tiene sentido cuando las personas entienden que un día se encontrarán con el Creador. Y si no son hijos de Dios, están seriamente perdidos. Están en verdaderos problemas.